Un parámetro súper importante es el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto básicamente lo que nos indica es la actividad física, química y bioquímica del sistema que estamos nosotros tratando. Ahí en la muestra les estoy mostrando un oxímetro o un medidor instrumental de oxígeno disuelto, el cual consta de un lector, indicador, y consta de un instrumento de medición. El sensor. Este sensor tiene una membrana especial para intercambio de solamente por difusión oxígeno a través del líquido hacia el electrodo, y el electrodo realiza la medición y por ende el lector luego nos da un valor en miligramos de oxígeno por litro, ppm también. Entonces, lo importante de este medidor es que debe estar en contacto con el agua. ¿Sí? Es una forma de hacer la medición de oxígeno disuelto. Este es un instrumento de sobremesa, quiere decir que tiene que estar en laboratorio. Existen instrumentos portables, los cuales puedes llevar a campo y hacer el análisis in situ. Y existen de bolsillo, que son mucho más cómodos y prácticos para poder ser transportados. Existe también el método tradicional, que es el método de Winkler o iodométrico, y algunas de sus modificaciones, como el de ACIDA, por ejemplo, que es el que más se utiliza. Ustedes van a poder registrar todo eso en el libro que les he pasado, que es de APA, que es de la Asociación de Análisis de Agua. En ese libro están todos los procedimientos habidos y por haber de lo que son las determinaciones para el tratamiento de agua. La calidad de agua está muy bien especificada en ese libro, tanto así que ese libro es la base de todas las determinaciones en el mundo para calidad de agua. De todas formas, cuando nosotros medimos oxígeno disuelto tenemos que tener en consideración varios parámetros. Uno de ellos, la temperatura, muy importante. La cantidad de oxígeno disuelto varía bastante en función de la temperatura. Por eso que esta ecuación que pueden ver acá tiene una expresión bastante larga en función a la temperatura, y también está en función de otro parámetro que pueden ver acá, que se llama CL, que es la cantidad de sales disueltas que puede contener el agua. Y esto es una corrección a la concentración que estuviéramos nosotros leyendo en el instrumento. Entonces tenemos que nosotros hacer esta corrección siempre y cuando no estemos midiendo a 25 grados centígrados ni estemos midiendo a una atmósfera de presión. Se debe realizar esta corrección. El parámetro CL que veían en la anterior ecuación se denomina cloración, que es un equivalente, es un factor que incluye a varias sales que están presentes. El patrón de esta solución es el agua de mar. El agua de mar, ustedes saben que contiene muchísimas sales disueltas de diferentes tipos. Por tanto, la cloración no es un parámetro que esté directamente relacionado con los cloruros. Mucho ojo. Simplemente por el nombre que se le ha dado al inicio, porque estaba así relacionado con cloruros y bromuros, se ha denominado cloración. Pero en realidad el factor actual incluye a todos los iones que puedan estar contenidos en el patrón, que para este caso es el agua de mar. Las aguas residuales obviamente van a tener una cantidad de sustancias disueltas que evitan, es más, reducen la concentración de oxígeno, o por reacciones químicas o por absorción de respiración el oxígeno se va consumiendo. Este valor de la cloración no tiene unidades, es adimensional y se lo determina a través de procedimientos estándar que también van a poder encontrar en el libro APA. Y seguramente si nosotros medimos en laboratorio vamos a poder determinar esto. De todas formas, va a haber problemas en los cuales ustedes van a poder realizar una interpretación de resultados obtenidos del laboratorio de determinación de oxígeno. La salinidad es otro parámetro que está en función de la cloración. Hay ecuaciones como esta parecidas que en vez de la cloración están utilizando la salinidad, y al usar la salinidad esta es un
se puede decir, es un equivalente a la conductividad eléctrica del agua de mar, pero sintética, es decir, relacionada directamente con una solución de cloruro de potasio que presenta la misma conductividad que el agua de mar. También es adimensional y es el otro parámetro en el cual seguramente en alguna referencia bibliográfica puedan encontrar tablas que les ayuden a hacer la corrección del oxígeno disuelto. Ojo, acá en La Paz no pueden utilizar las tablas del nivel del mar. Esas tablas están para una presión de una atmósfera y para temperatura de 25 grados centígrados, condiciones estándar. Nosotros tenemos que trabajar para condiciones de La Paz. La aplicación directa de la medición de oxígeno disuelto es la demanda bioquímica de oxígeno, que también se conoce como DBO. También existe otra denominación, le dicen ROB, R-O-B, requerimiento de oxígeno bioquímico. Y de esa manera es que está en el libro APA, por si acaso, está como ROB, no como DBO, como ROB. Se van a acordar, por favor. La prueba de DBO más conocida es la DBO5 o ROB5, realizada a un pH de 7,2. Mucho cuidado, hay que tener que controlar el pH. Tiene que ser incubada a 20 grados centígrados por un lapso de 5 días. Se puede utilizar un instrumento que es por saturación de oxígeno, o se puede utilizar un instrumento que utiliza las botellas de Winkler, que es del método tradicional. Método tradicional, método instrumental. Por cualquiera de los dos métodos ustedes pueden realizar la determinación de la DBO. Lo importante que es medir el oxígeno disuelto al inicio del tratamiento y medir el oxígeno disuelto al final de los 5 días. Entonces la diferencia de esas dos mediciones es la demanda bioquímica de oxígeno expresado en miligramos de oxígeno por litro. Y ese es el oxígeno que ha consumido la muestra. Mucho cuidado, por favor. El agua potable debería tener o debería estar comprendido entre 0,75 a 1,5 ppm de DBO como máximo. El agua residual municipal está normalmente comprendida entre 100 y 500 ppm. Y el agua residual industrial, bueno, eso es variable, pero puede contener arriba de los 500 ppm. Por ejemplo, una empresa láctea seguramente va a estar entre 1000 a 3000 ppm de oxígeno, de demanda de bioquímica de oxígeno. Ahora, la DBO se divide en DBOC, DBON, que son básicamente la DBOC, que es la DBO5 básicamente, muy aproximado, que está en función a todas las sustancias carbonáceas que están contenidas en la muestra. El DBON o DBON está debido al consumo de oxígeno por parte de todas las sustancias nitrogenadas. Y finalmente tenemos el DBO último, que está muy aproximado al DQO, que enseguida vamos a ver, pero degradable, que tarda 21 a 28 días para efectivizarse el consumo de ese oxígeno. Vamos a ver todos estos otros conceptos con mayor profundidad cuando estemos realizando el laboratorio. La demanda química de oxígeno, DQO, también puede ser conocida como ROT, que es el requerimiento de oxígeno químico, ROC. Y tenemos que la sustancia química principal para esta determinación es el dicromato de potasio. Tenemos que hacer digestión, es decir, contactar el dicromato de potasio con ácido sulfúrico y la muestra durante un periodo de 2 horas a 150 grados centígrados en un instrumento denominado termodigestor, que es este que pueden ver acá, que ustedes más bien poseen en laboratorio. Es más, esta foto es del instrumento de laboratorio. Finalmente, después de las 2 horas a 150 grados centígrados, la muestra se enfría y luego se mide a través de espectrofotómetro ultravioleta visible, tienen en laboratorio. La reacción del dicromato de potasio y el ácido sulfúrico lo que hace es formar oxígeno, y ese oxígeno es el que va a degradar a la materia que está contenida en la muestra.
Y este método es mucho más importante porque solo necesita 2 a 3 horas como máximo para practicar el método, mientras que el DBO necesita 5 días. Entonces, por tanto, este método, si ustedes quieren saber la contaminación inmediata, pueden utilizarlo directamente porque les va a tomar 3 horas de su vida como máximo. Y la DQO se descompone en DQO degradable más DQO no degradable. La DQO no degradable va a necesitar un lapso de tiempo mucho mayor que las 2 horas y va a necesitar una temperatura un poquito superior a los 150 grados centígrados. Normalmente nosotros determinamos DQO degradable, que es la que nos va a dar el parámetro de toda la materia orgánica que está contenida en la muestra. Una relación muy importante que existe es la DQO dividido entre la DBO, que si me da un valor de 5 significa que es muy poco biodegradable esa muestra. Por tanto debe tener sustancias inorgánicas en mayor cantidad. Mientras que si DQO es dividido entre DBO es menor a 2, significa que la muestra es bastante biodegradable, que sería lo ideal en una muestra de agua residual. Otras sustancias químicas importantes son el hierro y el manganeso, que hacen lo siguiente. El hierro produce coloración en el agua y un sabor que no es agradable. El manganeso también produce coloración y produce un sabor mucho más notorio en el agua, lo cual le quita la característica de inolora e insabora e incolora al agua, especialmente al agua potable, que no debería tener presente ni hierro ni manganeso. Otro asunto muy doméstico es que el hierro y el manganeso tienden a manchar la ropa. Estos elementos se encuentran en altas concentraciones en agua subterránea. Existen varios métodos para determinar el hierro. El principal y el método más aceptado es el de fenantrolina y tentativamente se puede usar tripiridil. Normalmente se mide el hierro total y también se mide el hierro soluble, que va a estar como hierro 2+, puesto que el hierro 3+ normalmente precipita por estar oxidado y ese es el causante del color amarillento, el hierro 2+. El manganeso se determina por método del periodato y el persulfato, que son dos métodos que necesitan reactivos de óxido de reducción. El permanganato normalmente da al agua una solución rosada debido a las sales mangánicas que presentan esa coloración. ¿Sí? Concentraciones mayores a 0,3 miligramos por litro de hierro total y de 0,1 miligramos por litro de manganeso ya crean inconvenientes en el agua. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estos cuando ustedes estén en algún proceso de ablandamiento del agua. Parámetro muy importante es el nitrógeno, el cual se debe a la presencia de proteínas básicamente en las aguas residuales. ¿Cuál es el inconveniente más grande del nitrógeno? Que al ser un componente nutricional de muchos microorganismos, estos pueden llegar a proliferar en la muestra de agua que nosotros estemos analizando y pueden producir bastantes problemas como la eutrofización, al igual que el fósforo, que cumple las mismas condiciones del nitrógeno. Ambos son dos parámetros bastante difíciles de eliminar en el tratamiento de aguas y ambos son dos parámetros que causan eutrofización en las aguas. Los métodos para determinar nitrógeno y fósforo son métodos instrumentales. Las grasas son sustancias que están presentes normalmente en las aguas residuales. En el agua potable nosotros no tenemos inconveniente de grasas, pero sí tenemos inconveniente en las aguas residuales. Las grasas causan grandes problemas. Primeramente, causan actividad microbiológica dentro del agua, ya que también son componentes alimenticios para los microorganismos. Inhiben el paso de la luz y del oxígeno en cuerpos de agua, pues porque las grasas tienden a flotar, evitando que los rayos solares pasen las primeras capas de agua. Su extracción se la realiza en laboratorio mediante el método de la extracción por solventes, normalmente utilizando hexano.
Un método bastante sencillito, por ejemplo, es el cono de Imhoff, en donde se espera una hora para que se separe naturalmente por gravedad, al ser más liviana las grasas, hacia la superficie del líquido. Los detergentes. El término detergente se aplica a toda la variedad de materiales utilizados para remover la suciedad. A estos detergentes también se les conoce como tensoactivos o surfactantes. Los detergentes son bastante contaminantes y normalmente están contenidos en todo tipo de agua residual. Obviamente en el agua potable tampoco tenemos este problema, pero sí es válido el saber determinar estos componentes, puesto que las aguas residuales sí han de contener detergentes, tanto del agua domiciliar como del agua industrial, porque en el agua industrial se utilizan detergentes industriales que igual están a base de tensoactivos. Un parámetro importante para el agua potable, sí, para el agua potable y obviamente para el agua residual y natural, es la determinación de clorofila. Si un agua potable contiene fitoplancton, no visible probablemente, pero no quiere decir que no esté presente, significa de que va a tener un mal sabor el agua potable que vamos a nosotros emplear. Y muy probablemente si tenemos la necesidad de almacenar agua en algún tipo de contenedor, seguramente en un poco tiempo, es decir, más o menos de unos 10 a 20 días, seguramente van a proliferar estos microorganismos, dándole mayor característica no deseable a nuestra agua potable. Y ni qué se diga de los cuerpos de agua. Es por eso que se determina la cantidad de clorofila, que está directamente proporcional a la cantidad de cianobacterias y microalgas en un agua. Las sustancias tóxicas. Bueno, toda sustancia química puede o no llegar a ser una sustancia tóxica dependiendo del efecto que pueda causar en la vida de los microorganismos o de los macroorganismos que habitan el agua. Por ejemplo, tenemos que analizar, por ejemplo, el plomo, que podría estar contenido en agua residual, qué efecto tóxico le puede causar a los peces, por ejemplo, en el agua. Obviamente el plomo, al ser un componente metálico y muy pesado, este tiende a eliminar la vida acuática. Y así, por ejemplo, el mercurio, el arsénico, que son tóxicos incluso para el ser humano. No nos vamos a remitir mucho en esta parte, ya que esta parte tiene una materia específica para su determinación, tanto en agua, suelo y aire. Las sustancias radiológicas. Lo importante es saber que las sustancias radiológicas normalmente vienen de la naturaleza y pueden estar presentes en nuestra agua potable y pueden estar presentes en las aguas residuales, pudiendo ser causantes de grandes lesiones al ser humano y a la vida en general. La toma de muestras para elementos radioactivos sí o sí debe realizarse mediante protocolos bastante complejos y tomando muestras bastante grandes. Como pueden observar, hasta 18 litros puede ser una muestra de agua a la cual se le va a practicar un análisis radiológico. Normalmente hay que utilizar recipientes de vidrio, pudiendo utilizar también polietileno, con el cuidado de que si la muestra está considerada en microgramos, esta muestra puede adherirse al recipiente. La conservación. Normalmente se hace la conservación utilizando ácido clorhídrico o ácido nítrico. Y los reactivos y agua destilada tienen que tener condiciones muy específicas. No pueden contener ningún elemento radioactivo porque si no estaríamos contaminando la muestra. Los análisis sí o sí son a nivel instrumental. Se expresan los resultados normalmente en picocurios por litro. Con eso hemos acabado la parte de análisis físico-químico del agua. De todas formas, vamos a seguir repasando esta parte ya con la parte de problemas y luego con la parte experimental en laboratorio. Bueno, hasta acá el video tutorial, les mando un saludo y hasta luego.